Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen, tanto aquí en este espacio en donde nos encontramos como más allá del campus en Monterrey. Les agradecemos a todos los demás que se han conectado en esta ocasión para discutir un tema que ha sido bastante reiterado por parte de este esfuerzo que desarrolla la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey a través de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía. ¿Y cuál es este tema en donde hemos tratado de venir insistiendo mucho en este proceso de formación e intercambio con distintos sectores del tecnológico, pero ciertamente particularmente más con el sector estudiantil? Los desafíos que tienen que ver con el ejercicio del liderazgo y con también el ejercicio de la ciudadanía. Porque lo primero que debería recordarles es que no hay liderazgo sin ciudadanos y mucho de la calidad del liderazgo está definido a su vez por la calidad de la ciudadanía que tiene un país, una nación o una sociedad determinada. Y por eso es tan importante que siempre que hablemos de la calidad del liderazgo o las preocupaciones que tenemos en torno al liderazgo de una nación, revisemos también cuáles son los fundamentos y las características de la ciudadanía de ese mismo país. El tema, por lo demás, se vuelve especialmente crítico, dado que México se adentra en una de las fases más importantes de cualquier democracia. ¿Cuál es la fase? De tener sus ciudadanos que definir quiénes van a ser los líderes políticos que van a dirigir el país en los próximos años. Y ven ustedes que ya solamente el recordatorio de este hecho, que está a menos de un año de definirse aquí en México, nos hace de nuevo entonces preguntarnos a nosotros mismos y qué es necesario, qué es importante que nosotros tengamos, conozcamos, para poder sustentar mejor esas decisiones que nos dan las democracias. Entonces, el tema es un tema que nos importa, que nos preocupa, que nos ocupa, y hoy vamos a discutir algunos de los aspectos ligados al liderazgo y a la ciudadanía. Y por ser precisamente nuestra cátedra, una cátedra referida al entorno latinoamericano, pues lo que vamos es a referir los temas de liderazgo, los temas de ciudadanía, las preocupaciones que concitan estos temas en América Latina. Y hay una pregunta que a veces a mí se me reitera en distintos foros, que es una pregunta que es muy fácil formularla, responderla es muy compleja, y no pretendo responderla en esta sesión, pretendo por lo menos dar algunas pinceladas, pero particularmente asociadas a los retos de liderazgo y ciudadanía. Y es la pregunta de que, vaya, ¿por qué América Latina no ha logrado dar el salto al desarrollo? Porque América Latina en principio pareciera tener todo lo que se necesita para convertirnos en un país desarrollado. Es decir, en naciones que, como las que predominan particularmente en Europa o en algunos países ya asiáticos, han logrado cruzar el umbral de cierto nivel de ingresos per cápita, han logrado prácticamente eliminar la pobreza extrema, y la pobreza generalmente son números que no alcanzan a un dígito. Es decir, son sociedades en donde, por lo menos desde el punto de vista material, sus ciudadanos tienen casi todas sus necesidades cubiertas como debe ser. ¿Por qué América Latina no logra hacer eso? Cuando en América Latina tenemos países con unas riquezas minerales impresionantes, la riqueza natural, el tamaño de nuestros territorios en algunos países, bañadas por dos de los mares también, océanos más ricos del planeta. Y seguimos, pese a ello, estando algunos países muy por debajo en materia de ingresos y algunos países, que es algo bueno, pero desde hace mucho tiempo, en la franja de países de ingreso medio. Es el caso, por ejemplo, de México o de mi país, Costa Rica. Y yo no sé si ustedes sabían, pero ya América Latina ha tenido dos naciones que en el pasado tuvieron ingresos per cápita superiores a Alemania, superiores a Inglaterra, superiores a Estados Unidos y a muchos otros países más.
Esos son los casos, por ejemplo, de Argentina y de Venezuela, allá por los años 50, los años 60. Y cuando vemos lo que vino después en esos países, bueno, vimos crisis reiteradas en Argentina que llevaron alguna convulsión social de manera reciente, muy fuerte y muy intensa y que empobreció a muchos sectores. Y el caso de Venezuela quizás es el más elocuente de todos. Un país que, como les digo, llegó a superar en sus ingresos per cápita a los grandes países hoy desarrollados del planeta y que además sigue teniendo las mayores reservas petroleras del mundo, y es un país del cual en este momento hablamos desde el punto de vista de las necesidades sociales de su población, como si se tratase de un país del sur de África, es decir, un país con grandes carencias de tipo humanitario. Entonces, ¿por qué en América Latina pareciera que cuando vamos avanzando, somos capaces de avanzar económicamente, somos capaces de empezar a reducir la pobreza, logramos algunas mejoras desde el punto de vista de democracia, algo parece que nos echa para atrás y entonces no logramos culminar tareas importantes del desarrollo y no logramos cruzar ese umbral del desarrollo? Bueno, yo diría que básicamente lo que nos ha impedido en América Latina dar ese salto final al desarrollo, lo que nos hace a veces avanzar 3 pasos pero devolvernos 2, y en algunas coyunturas de nuestra historia avanzar 3 y devolvernos 5, es que las grandes tareas, las tareas más complejas que tiene una sociedad para garantizar la sostenibilidad, que es un concepto muy importante cuando analizamos cualquier estrategia de desarrollo, la sostenibilidad de esa estrategia, es decir, que básicamente sea capaz esa estrategia de pasar la prueba del tiempo, ¿verdad? Y cuando hablo de tiempo no hablo de 5 o 10 años, es la prueba del tiempo de las generaciones, esas tareas más complejas, más estructurales, las que nos pueden garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico, la sostenibilidad de la reducción de la pobreza, la sostenibilidad de la mejora de nuestra democracia, esas estrategias en América Latina se siguen postergando. Por eso es que cuando hablamos de los temas del desarrollo en nuestra región, siempre cito, no me está funcionando aquí la máquina, según me, ok, aquí está. Siempre digo que si pudiéramos resumir los 3 grandes retos que tienen nuestros países, en términos de la agenda, en términos de las estrategias, en términos de las políticas públicas que hay que impulsar, hay 3 grandes retos que yo resumo en el reto de la competitividad, el reto de la equidad y el reto de la gobernabilidad. Cuando hablamos del reto de la competitividad es entender que la forma de hacer sostenible una estrategia exitosa de desarrollo económico no pasa por lo que América Latina hizo particularmente en los últimos años, cuando América Latina logró crecer. Y una vez más nos dimos contra la pared y una vez más aprendimos la lección. No se trataba simplemente de aprovechar que las materias primas tenían un muy buen precio en los mercados internacionales, no se trataba de depender de que esos mercados internacionales tenían una demanda creciente de esos bienes que vendíamos, porque pasó lo que pasó. Simple y sencillamente, la demanda de esos países cayó, el precio de esas materias primas cayeron y nuestras economías otra vez retrocedieron varios pasos para atrás. Es decir, después de estar creciendo, volvieron a decrecer. El reto de la competitividad fundamentalmente lo que nos llama es atender el principal problema estructural de cualquier estrategia de desarrollo económico, que es invertir en la gente. Es decir, entender que el elemento fundamental, clave para el desarrollo económico sostenido es el conocimiento, aquello que podamos sembrar en la gente a través de la educación, de la formación y de la capacitación. Que el recurso humano, más que el petróleo, más que el oro, más que el cobre, es el recurso más importante y clave
para que cualquier país pueda desarrollarse de manera sostenida. Y cuando vemos efectivamente por qué países, digamos, de mayor trayectoria como Europa, pero países de desarrollo más reciente exitoso, como el sudeste asiático, o el caso de Israel, o el caso de Irlanda, ¿por qué pudieron en tan pocos años dar un salto al desarrollo, mientras que América seguía ahí? Y esos países en algún momento estaban muy por debajo de nosotros, porque básicamente entendieron la importancia del conocimiento, de la innovación, de la inversión en el recurso humano y de la educación. Cuando hablamos del reto de la equidad, es algo similar. Vaya, acabamos de pasar una década en donde, gracias al crecimiento de las economías latinoamericanas, también se logró reducir la pobreza. Por primera vez en América Latina logramos tener más gente formando parte de la clase media que más gente formando parte de la clase pobre. Y eso fue una muy buena noticia. Pero cuando la economía empezó a decrecer, otra vez empezamos a ver que la pobreza empieza a gravitar entre aquellos sectores que hace tan solo unos pocos años estaban saliendo de la misma. Es decir, que no pudimos tampoco sostener el combate a la pobreza como una política, una estrategia efectiva y sostenida. ¿Y por qué de alguna manera también eso se sigue dando? Bueno, porque el tema no tiene que ver con el simple hecho de lo que hemos hecho aquí en el pasado, que es hacer transferencias económicas, que es construir vivienda, que es regalar cierto tipo, digamos, de bienes que ciertamente facilitan la vida de la gente, pero que no necesariamente es el vehículo que de manera sostenida los va a sacar de la pobreza. Eso nos vuelve a remitir al tema de la educación también como el principal movilizador social y al tema de una economía que gracias a la fundamentación en el conocimiento, en la innovación, pueda crear trabajos bien remunerados y que a través del salario, a través de buenas fuentes de trabajo, podamos sacar a la gente de la pobreza sin que esa pobre gente tenga que depender de si el gobierno quiere o no hacerle la transferencia todos los meses para poder sobrevivir. Y si vamos al reto de la gobernabilidad, es algo parecido. América Latina, ustedes han escuchado hablar todas estas cosas de las primaveras árabes, sobre todo, que es la más reciente, la más cercana a la generación de ustedes. La primavera árabe fue esa explosión, digamos, del llamado a democracia y libertad que provino de los pueblos árabes. América Latina fue una de las primaveras democráticas, digamos, más exitosas del mundo. En los años 70 en América Latina tan solo teníamos 3 o 4 países que definían la sucesión en el gobierno por la vía electoral. Hoy todos los países, con excepción de Venezuela, por supuesto. Pero después de que veníamos avanzando bien, de pronto nos quedamos ahí paralizados, asumiendo que la gobernabilidad democrática básicamente se trataba de organizar elecciones y tratar de hacerlas bien. Y en ese sentido sí, es cierto, hemos avanzado mucho en mejorar nuestros marcos electorales, nuestras instituciones electorales, y América Latina tiene sistemas electorales bastante ejemplares. Pero vaya, la democracia sabemos que es mucho más que saber organizar elecciones, que poder elegir a nuestros gobernantes sobre la base del voto, que es igual el peso relativo que tiene cada ciudadano ante el mismo. El reto de la gobernabilidad también tiene que ver con tener reglas del juego muy claras, un marco legal que aplique también sin discriminación alguna frente a circunstancias de la misma manera, eso que llamamos el Estado de Derecho, es decir, reglas que hemos acordado socialmente y que sabemos que ante un escenario determinado, esas reglas van a acudir a respaldarnos a nosotros. Una democracia, una gobernabilidad democrática también demanda que haya independencia de poderes, es decir, que tengamos jueces, fiscales independientes, capaces de abrir investigaciones hasta los más poderosos, de condenar a quienes han violado la ley, con independencia de si esa persona es
Un ministro de Estado es un gobernador, es un alcalde o es el presidente de un país. Sabemos que los temas de gobernabilidad democrática también pasan por el respeto a los derechos humanos, las garantías individuales, y dentro de esas garantías individuales, una de las más importantes es la que tiene que ver con la libertad. Entonces es cuando vemos que hay países en donde la libertad de expresión, una de las más importantes que tiene el ser humano, no funciona como debería funcionar, porque a la prensa se le acalla, porque se le compra o simplemente se le manda a matar al periodista que se atreve a denunciar cosas graves. Entonces, estos son temas también en donde América Latina tiene todavía planteado un reto importante. De ahí que cuando muchas veces hablamos del estado de la democracia en nuestros países, nos damos cuenta que en América Latina la satisfacción con la democracia es la más baja de todas las regiones del mundo. Vean ustedes que en este gráfico que les presento, en Asia 70% de sus ciudadanos se dicen satisfechos con sus democracias, en Europa casi 60%, 59%, y esta es una muestra que fue tomada en medio todavía de los coletazos económicos que afectaban a los europeos, economías creciendo mucho menos que las economías latinoamericanas en ese momento. En el caso de África el porcentaje es de 49% y en el caso de América Latina es de 37%. Este como promedio de toda la región. Si vamos a analizar país por país, vamos a ver que algunos están muy por debajo de esa media, es decir, que hay una gran insatisfacción con la democracia. Bueno, porque de alguna manera la democracia, las instituciones de la democracia, terminan recogiendo todo el descontento de los ciudadanos. Si el país creció en el pasado, pero ahora ya no está creciendo y eso entonces genera desempleo, los ciudadanos le reclaman a las instituciones de gobierno o a las instituciones de la democracia. Si en el pasado mi familia le iba un poquito mejor porque recibía unas transferencias sociales, teníamos becas, teníamos oportunidad de tener acceso a una vivienda digna y ahora no, entonces la gente le echa la culpa a las instituciones de la democracia. Y ni hablar de los temas de jueces que no castigan, de corrupción que no se investiga, de periodistas que se asesinan. La gente le echa la culpa a la democracia. Y entonces toda esta agenda pendiente que tenemos en materia de desarrollo, el reto de la competitividad, el reto de la equidad, el reto de la gobernabilidad, es una altísima factura que termina pagando las democracias de nuestra región. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Que a modo un poco de introducción, de manera muy resumida, para poder presentarles quizás los mayores dilemas que tenemos en América Latina desde el punto de vista de desarrollo y democracia. ¿Por qué esto que les he dicho nos lleva al tema del liderazgo? Bueno, porque de alguna manera esos retos que les he mencionado y estos desafíos de falta de credibilidad que enfrenta nuestra democracia están estrechamente asociados a la calidad del liderazgo que tiene una nación. Un grupo de científicos del sector de la psicología de una importante universidad norteamericana acuñaron un término que se llama la tríada oscura de la personalidad para analizar cuáles son esos tres elementos más complicados del ser humano, de la personalidad del ser humano. Bueno, yo les robé o les pedí prestado ese concepto para acuñar uno que he venido utilizando, que se refiere a la tríada oscura del liderazgo, particularmente el liderazgo en América Latina. Y cuando analizamos esos aspectos más negativos del liderazgo en América Latina, estamos hablando precisamente de tres elementos que a lo largo de nuestra historia institucional desafortunadamente se tienden a reiterar. No quiero decir con esto que todos los líderes de nuestra región padecen, digamos, de estos males, pero sí que han tendido a ser una constante en casi todos los países
y en algunos momentos determinados de nuestra historia institucional, con graves consecuencias para abordar las tareas que tenemos pendientes en materia de desarrollo, en materia de democracia. ¿Cuál es esa triada oscura del liderazgo en América Latina? El inmediatismo, el clientelismo y el populismo. Veamos un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El inmediatismo es básicamente lo que explica la enorme dificultad que tenemos en América Latina para mirar las cosas en perspectiva, para poder trabajar con una visión estratégica de largo plazo y por sobre todo para poder institucionalizar un instrumento fundamental en cualquier organización, pero con mucha mayor razón en una nación, que es el de la planificación. En toda mi carrera política traté con muchos líderes y quiero decirles que si algo me sorprendió siempre de los líderes asiáticos era la visión de largo plazo que impregna toda la cultura de liderazgo de esos países. Uno se sentaba a hablar con el presidente de Singapur, con el de Corea, con el de China, con el primer ministro de Japón, y esas personas no necesariamente estaban hablando de lo que hacían hoy. Uno con la cultura latina quería traérselo a saber, pero ¿cómo están solucionando este problema? ¿Verdad? ¿Cuál es la política o la ley que acaban de aprobar? Y siempre la explicación para digamos, responderle a uno sobre algo que ya estaba sucediendo, implicaba devolverse 20, 30, 50 años atrás. Pero además esa gente tenía muy claro hacia dónde iba. Recuerdo en una de mis conversaciones con el presidente Xi de China, el actual presidente de la República Popular de China, cómo en lo fundamental, él para explicarme la importancia de algunas de las decisiones que estaba tomando, estaba viendo a la China dentro de 20, 50 y 100 años. Y cómo para cada uno de esos hitos tenían su estándar. Y por ejemplo, el estándar de los chinos era compararse con la economía norteamericana, la más grande y competitiva del mundo. Entonces, todos los hitos que él me marcaba tenían que ver para qué año estaríamos al mismo nivel, el tamaño de la economía, para qué año la íbamos a superar y sobre qué áreas, y fundamentalmente los temas eran conocimiento, innovación, ciencia y tecnología. Por eso podemos, en consecuencia, entender por qué esos países lograron no solamente llegar a la altura de América Latina en un momento determinado, porque eran naciones más pobres, pasarnos adelante y hoy estar igualando a las economías más competitivas del mundo. Es decir, el tema de la visión de largo plazo, el tema de tener un norte, de saber para dónde vamos, es siempre fundamental para poder sustentar liderazgos de calidad. Yo tuve un gran mentor en mi carrera política que venía de la ingeniería, un ingeniero que fue capaz de diseñar la institución quizás de la cual nos sentimos los costarricenses más orgullosos, que es la institución que hizo posible que Costa Rica avanzara en una matriz energética que cubre al 100% de la población y con fuentes 100% renovables. Y ese tutor mío siempre me insistía, Laura, es que el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Toda decisión que estemos tomando hoy o toda omisión que tengamos va a impactar en el largo plazo. Y el inmediatismo, desafortunadamente, ha sido parte de las características del liderazgo de América Latina. De ahí que ustedes ven mucho eso de que hay un cambio de gobierno y vienen con temas nuevos. Y aquello que estaba funcionando pareciera que lo dejan aparte. Eso es un tema que los ciudadanos todos los días lo reiteran. Pero ¿qué pasó con aquel programa que venía funcionando también? Llegaron unos y lo mandaron a votar. A veces gente del mismo partido, y ni siquiera a nivel federal, a veces se da en el nivel estatal y en el nivel municipal. El tema del clientelismo. El tema del clientelismo ha sido precisamente uno de los espacios en donde se ha cultivado la corrupción, particularmente con recursos públicos, y también ha sido
uno de los mayores inhibidores de la construcción de ciudadanía en nuestros países, porque es esa forma en que algunos políticos estiman poder conseguir el apoyo ciudadano. ¿Cómo conseguir votos? Repartamos sacos de cemento. ¿Cómo conseguir votos? Démosle las becas a la gente de aquel sector. ¿Cómo conseguir votos? Facilitemos los permisos del sector empresarial que tal vez nos puede financiar. Es decir, esas clientelas electorales que de alguna manera se construyen para poder conseguir a cambio los votos. Esto no solamente el clientelismo ha sido uno de los grandes factores provocadores de la corrupción pública en nuestros países, sino que además, como yo les decía, inhiben el desarrollo de la ciudadanía. No puedo, digamos, decir que así lo conciben, no se puede ser, aun cuando hay personas sumamente cínicas, mi imaginación tampoco da para imaginar que expresamente un líder político prefiere mantener a la gente pobre con tal de amarrarla a su proyecto político por la vía de la distribución de prebendas, pero para efectos prácticos termina siendo así. Para efectos prácticos, el clientelismo lo único que hace es inhibir el combate de verdad de la pobreza y de la exclusión y evitar que en nuestros países la clase media se siga robusteciendo, que la clase media es la que termina siendo siempre más crítica ante el poder. Y en el fondo ese es el desafío de todo gobernante. El desafío de todo gobernante es más bien preguntarse, no cómo tengo clientelas atrapadas para poder garantizar que me voten en cada elección, sino cómo generar una masa crítica de ciudadanos con formación, con educación, que puedan ser capaces de cuestionar hasta las mismas decisiones que yo voy a tomar. En esto fundamentalmente me parece que los países que más nos tienen que inspirar ciertamente son los países nórdicos. Son pueblos fundamentalmente conformados de clase media en un rango obviamente de ingresos que en nuestros países sería clase alta, pero en donde una cosa muy interesante, ni siquiera a veces existen leyes que obligan a los ciudadanos a cumplir con ciertas normas porque efectivamente hay una conciencia cívica de los deberes ciudadanos que tenemos, pero así como los ciudadanos tienen esos deberes y los cumplen, así también tienen una clara noción de sus derechos y no permiten que nadie se los pisotee. Son sumamente críticos con sus gobernantes y en consecuencia alimentan, desde esa ciudadanía empoderada, alimentan, digamos, un liderazgo de mucho mayor calidad. Y el tercer elemento es el del populismo, muy puesto de moda en este momento, como yo a veces lo digo, pareciera que se ha convertido en uno de los bienes de exportación más exitosos de América Latina, porque ya no es exclusivo de nosotros. Algunos creíamos que era endémico de América Latina y solamente de América Latina, pues estamos viendo el populismo en otros lados, ¿no? Y básicamente el gran riesgo del populismo es que precisamente el populismo dejó lejísimos de ser una respuesta efectiva a todos estos retos, a los desafíos de la democracia. Lo único que hace es terminar por agravar los problemas de la democracia. Fundamentalmente el populismo lo que hace es carcomer aún más los valores esenciales que sostienen las instituciones de una democracia. ¿Y cuáles son esos valores? Libertad de expresión. Analicen ustedes que lo primero casi que hace cualquier líder populista es llegar a tratar de acallar a la prensa, porque no toleran la crítica, porque la verdad es mi verdad y ninguna otra. El otro elemento que caracteriza al liderazgo populista es también evitar
la independencia, ya no solamente de la prensa, sino de todas aquellas instituciones que hacen parte del Estado, porque lejos de sentirse como, o lejos de concebirse a sí mismos como los jefes de gobierno, cuya única autoridad está fundamentada en la Constitución o las leyes, se creen prácticamente en los soberanos, en esa especie de Leviatán de Hobbes, que maneja ya no solamente el Poder Ejecutivo, sino también legisla y también juzga. De manera que van a por la independencia de los otros poderes del Estado, concentrando ellos todos los poderes en sus manos. Y finalmente empieza por supuesto, ante la impaciencia de sectores que reclaman y demás, empieza a hacer dos cosas sumamente peligrosas para un país. Por un lado, hacer uso de elementos represivos cada vez más en contra de los ciudadanos, y lo otro es tratar o trazar líneas divisorias que hacen muchísimo daño al concepto de nación. Es decir, en un lado están los buenos, en otro lado están los malos, se genera una polarización en torno al tipo de líder populista y definitivamente la que sale mal lastimada es la institucionalidad. En algunos casos nunca se sale del líder populista. El caso más claro es precisamente el caso de Venezuela, en donde eligieron a una persona para un periodo determinado y han pasado casi 20 años y no hay manera de que los venezolanos puedan simplemente elegir a quien ellos consideran debe gobernar ese país. Entonces, sobre estos elementos, el inmediatismo, el clientelismo y el populismo, desafortunadamente se han construido muchos liderazgos en América Latina, y precisamente por esa baja calidad de esos liderazgos con estas características es que seguimos experimentando una agenda muy entrabada para enfrentar los retos de fondo que tenemos de cara al desarrollo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Es pasar un poco de esa triada oscura, de ese triángulo donde se coman esas tres características, a una especie de círculo virtuoso del liderazgo. Aquí quizás hay más condiciones de la cuenta, pero si yo pudiera resumirlas, me parece que hay por sobre todo tres importantes, una que no está ahí expresada, ese gráfico lo tengo que corregir. Frente al tema del inmediatismo, necesitamos líderes con visión. Y aquí ya no tengo que repetir de lo que se trata porque lo dije. Es decir, que tengamos claro de verdad esos objetivos de largo plazo, esa visión estratégica, eso que nos permita planificar y avanzar como sociedad en una única dirección. Que pueden haber diferencias porque vivimos en democracia de cómo alcanzar un objetivo, eso es perfectamente razonable. Los medios de una democracia, que son las leyes, las instituciones, se vale cambiarlas, se vale reformarlas. Lo que no se vale estar cambiando son los objetivos que tenemos que alcanzar. El otro elemento fundamental es el de la responsabilidad, que en realidad se alimenta de lo que es rendición de cuentas y transparencia. Es decir, salir del oscurantismo que ha propiciado la corrupción, el clientelismo, para poder abrir las instituciones al escrutinio ciudadano. El elemento de la transparencia, de la rendición de cuentas, el comprender que nos debemos a los otros y que en consecuencia tenemos que explicar los porqués y los porqués no de las decisiones que tomamos, es algo fundamental que tenemos que seguir sembrando en nuestra cultura política. Y finalmente el tema de la participación. Una participación informada, una participación de ciudadanos empoderados, una participación de ciudadanos críticos que no solamente cuestionen la calidad del liderazgo, sino que además hagan algo que es sumamente importante, y es que alimenten el liderazgo ciudadano. Es decir, que empecemos a comprender que en el fondo, no se trata de que sigamos eligiendo personas para que nos vengan a arreglar el problema, que algunas veces saldrán mejor que en otras ocasiones. Porque además, vaya, los líderes son seres humanos. Los líderes
no van a ser seres perfectos, en algo van a fallar. Pero además los líderes vienen con una agenda que tienen que cumplir. Y algunos de ellos se comprometen más con unos sectores que con otros. La única manera de que podemos aspirar a tener también liderazgos de mayor calidad es cuando entendamos que los liderazgos que verdaderamente cuentan son los liderazgos de naturaleza colectiva. Y esos son los únicos que se construyen a través de la ciudadanía empoderada. ¿Cómo hacer esto? A través mucho de lo que hace el Tecnológico Monterrey, a través de los cursos de formación, comprender que los estudiantes están en las aulas. Por supuesto, es mucho más importante para la preparatoria, es mucho más importante para la escuela ese tipo de formación. Entre más pequeños los miembros de una sociedad, mucho más importante en la formación es comprender que ustedes no vienen a las aulas única y exclusivamente para salir de aquí con un título que los haga mucho más competitivos, para poder, digamos, tener un buen proyecto de vida personal, individual, para ser personas exitosas, para ser grandes profesionales. Todo eso, por supuesto, que es importante. Ustedes se lo merecen y tienen que luchar por eso. Sino que también vienen aquí para ser buenos ciudadanos. Y que ser buenos ciudadanos implica no solamente estar muy conscientes de nuestros derechos y poder reclamar lo que en su momento corresponda críticamente, de manera sustentada, a los líderes en quienes confiamos, pero que sino también implica asumir con total consecuencia nuestros deberes ciudadanos. Y que en el fondo, cuando empezamos a comprender esas obligaciones que nos impone una sociedad libre, una sociedad democrática, y cumplimos con esos deberes, eso inevitablemente nos conducirá a volvernos líderes de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra corporación, de nuestra universidad. De alguna manera, siempre lo pongo en estos términos. Una sociedad utópica, ¿no?, en donde todos los ciudadanos tuviesen muy claro cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Y por sobre todo, el deber de los deberes, que es no hacer a nosotros lo que no nos gusta que nos hagan. Una sociedad como esas, utópicas, es que ni siquiera necesitaría gobernantes, no necesitaría policías, no necesitaría jueces, no necesitaría cárceles, porque todos nos comportaríamos de acuerdo a una ética ciudadana, a una ética de convivencia, porque en la vida, y por eso es que de alguna manera existe la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, y por eso de alguna manera el Tecnológico le da tanta importancia a la formación de ustedes integral y no solamente profesional. De alguna manera un buen ciudadano es la mejor garantía que tiene un país de que pueda superar muchos de sus problemas y pueda avanzar hacia los retos que se propone. No hay mayor, de verdad, garantía de éxito para un país y una sociedad que ciudadanos bien formados. Así que esto es básicamente, y abriríamos el espacio para algunas de las preguntas que entiendo se van a recoger acá, pero no sé si también afuera en otros de los campos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo creo que vamos a tener que empezar con los que están en este espacio. ¿Cómo estamos, Carlos, con eso? Tenemos micrófono. Muy bien. La primera que se echa pista. Hola. Laura, primero que todo, yo soy tica, solo para que sepa. Bueno, se habló de ser críticos con los gobernantes del país. Yo voy a hablar en el ámbito de Costa Rica. ¿Usted cree que el pueblo costarricense ha sido lo suficientemente crítico con el presidente actual? Esa es mi pregunta para usted. Perdona, ¿dónde te entendí bien la parte? ¿Usted cree que el pueblo costarricense ha sido lo suficientemente crítico con el presidente actual? Con todos. Okay. Con todos, sí. Y bueno, otra pregunta. ¿Usted cree que en Costa Rica haya una clase media lo suficientemente fuerte para desaparecer la brecha económica que se ve tipo en Nicaragua?
Ok, haceme las preguntas y te las respondo. ¿Son Serían esas dos? dos, sí. Serían Ok. esas dos nada más. El tema de Nicaragua y el tema de la crítica. Ajá. Ok, muy bien. Gracias. No, em, este, sí, Costa Rica tiene ciudadanos bastante críticos. Yo diría que muchas veces no necesariamente es la crítica que venga en sí mismo al ciudadano, sino que particularmente el principal valor que tenemos es la prensa, una prensa, alguna de ella independiente, que es capaz de investigar algunos casos, de denunciarlos y a partir de ahí generar una conciencia crítica en los ciudadanos. Ahora, yo creo que eso se ha venido universalizando bastante en los últimos años a raíz del papel de las tecnologías digitales y las redes sociales. Porque los gobiernos que más se libraban de la crítica, y eso me consta, eran aquellos gobiernos que lograban comprar la prensa. Porque, vaya, si la prensa no informa, el ciudadano tampoco se entera. Porque una cosa es que vos sufrás un acto de corrupción individualmente. Eso te puede indignar a vos o te indigna a tu familia, que te cobren una coima para no hacerte el parte, el policía de tránsito. O que alguno de ustedes sufra, digamos, los embates de la violencia y que los asalten o lo que sea. Pero entonces la indignación es mía y de mi familia o de mis amigos a los que cuento. Y si la prensa no informa de eso, el resto de la gente no se entera, no se socializa la experiencia. Bueno, en algunos países la prensa la cooptaban, la compraba el gobierno, la amenazaba, lo que fuera, entonces era una prensa muy acallada. El caso de Costa Rica siempre ha sido muy activa. En los últimos años se dio la explosión de las redes sociales. Yo he sido una de las grandes defensoras de la Internet. Por más críticas que le hagan a la Internet, siempre digo que la Internet no es una amenaza, es una esperanza para las democracias y la libertad en el mundo, porque es el mayor espacio de libertad que el ser humano ha logrado crear. Y aunque se pone mucha porquería, es cierto, ¿verdad? También se pone aquello que en ningún lugar se decía. Entonces ahora está sucediendo de que cada vez, precisamente por el efecto de las redes sociales, hay ciudadanos más informados, en consecuencia la masa crítica ha venido a crecer. En cuanto al tema de Nicaragua, vaya, generalmente cuando hay conflictos con otras naciones, los pueblos cierran, ¿verdad? Cierran, digamos, su apoyo en torno a su respectiva nación y a su gobierno. Al punto, y volviendo un poco también a los temas de liderazgo, a veces hay líderes que irresponsablemente alimentan pleitos con otras naciones para poder cohesionar internamente, ¿verdad? Que México y sus inmigrantes son los enemigos de todos los males que nos pasan, ¿verdad? Que los inmigrantes de África son los responsables de todos los actos terroristas. Y entonces eso es muy fácil explotarlo. Logran que sus pueblos se unan alrededor del líder y entonces se enfrenten como nación a esa amenaza, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica no es una excepción. Cada vez que hay un problema con Nicaragua, los costarricenses generalmente cierran filas con el gobierno y nos apoyan. Pero, digamos, quizás la ventaja que tiene Costa Rica frente a esos conflictos es que como no tenemos ejército, entonces los pleitos nunca escalan, ¿no? O sea, no terminan de ser pleitos muy verbales o que por lo menos Costa Rica los lleva al plano del derecho internacional. Entonces no hay consecuencias, ¿verdad? No hay consecuencias como en otros pueblos que tienden a escalar y cuando se dan cuenta pues ya se están dando de bala ahí en la frontera los soldados de un ejército con los del otro. Bueno, ¿alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Mendoza. Respecto a lo que comentaba sobre conciencia ciudadana y ética ciudadana, ¿cuál cree que sea una buena propuesta para comenzar en la población menos educada? Para comenzar a potencializar e impulsar esta conciencia cívica. Bueno, para mí la población clave siempre es la que tiene menos edad, porque cuanto antes se empiece, mejor. En ese sentido, de los programas que más promuevo, digamos, como recomendación, y lo apliqué en mi gobierno,
son los programas que tienen que ver con la primera infancia, la atención de la primera infancia. Se ha vuelto, además, desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo, de los programas prioritariamente recomendados en cualquier país. ¿Por qué razón? Porque ya se sabe que desde lo que son las brechas cognitivas, por no hablar de las sociales, económicas, pero sobre todo las cognitivas, se generan en los primeros 5 años de crecimiento de un ser humano. Si logramos que niños de los distintos estratos sociales, independientemente si se es pobre o se es rico, tengan acceso a esos programas de atención de la primera infancia, que son programas de atención integral, con estímulos intelectuales muy importantes, estamos desde muy temprano cerrando brecha cognitiva y estamos cerrando brecha social. Pero además, esos programas ayudan a algo que es fundamental, que era con lo que terminaba esta exposición. Enseñan a los chicos desde el principio a convivir. ¿Qué significa convivir? Es que, vamos a ver, el aprender a vivir es todo un arte, ¿verdad? Y nadie se lo plantea. O sea, la gente dice, la gente aprende a vivir viviendo, ¿verdad? Es como si dijéramos, hey, si quiere estudiar matemáticas, que vaya y busque un libro por sí solo. Nos hemos preocupado más de lo académico y está bien, hay que hacerlo. Pero ¿quién nos enseña a vivir a los seres humanos? Si tenés la buena suerte de tener una familia con principios, con ética, con paciencia, bueno, ahí van a nacer niños y van a crecer con una gran formación, pero no todos tienen esa suerte. Y entonces ahí es en donde este tipo de programas le enseñan a los chicos a vivir, que no es más que aprender a convivir. Si es que aprender a vivir es aprender a convivir, es aprender a ceder, a no ser egoísta, a no llevarnos todo para nuestro propio provecho, ¿verdad? Entonces yo siempre empiezo por ahí, es decir, todo lo que es primera infancia, desde ahí empezamos a enseñar no solamente los temas propiamente, digamos, cognitivos, el lenguaje, que es fundamental a todo lo largo, el saber pensar, el saber razonar, el lenguaje, los números, la música, ¿verdad? Sino que además les enseñamos a compartir entre ellos. Por allá tenemos otra. Hola, mi nombre es Paula. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí viéndola en persona. Tengo un comentario, una pregunta, o simplemente me gustaría escuchar su opinión sobre el clientelismo. Porque a mí personalmente sí me duele mucho como, por ejemplo, en México, elección tras elección se siguen regalando despensas y artículos promocionales para ganar votos, y como también pasa en el campus o en muchas instituciones donde hay elecciones de alumnos y se regala comida el día de campaña. Y en mi preparatoria pasó que se dejó de regalar comida y todos los alumnos se enojaron porque estaban acostumbrados a recibir comida gratis. Entonces, ¿qué piensa usted que deba pasar primero? ¿Que se deba como prohibir el clientelismo, o sea, esa manera de comprar votos, o educar al pueblo para que busquen elegir a sus candidatos de otra manera? Por su capacidad o pues claro, por la manera en la que deben ser elegidos. Vieras qué interesante ahora que planteas ese escenario. Nosotros el año pasado, yo no sé si algunos estuvieron en ese seminario que dimos, el año pasado desarrollamos algo un poquito más aplicado sobre el tema del liderazgo, y a raíz de que había una chica que había hecho unas encuestas dentro del tecnológico sobre los temas de participación política en las elecciones estudiantiles y ese tipo de cosas, quisimos coger ese caso. Y era como haber, digamos, llevado la película, digamos, de México a lo que pasaba en el campus. El estudio era de los estudiantes, nosotros no lo tocamos, no lo manipulamos, es decir, lo encontramos más bien, lo acaban de hacer y entonces la invitamos y sobre eso construimos. ¿Por qué? Porque habían varias cosas que pasaban. Primero, si bien la gente se preocupa y dice que es importante, no participan. El nivel de participación y de votación es bajísimo, un nivel de abstención y de indiferencia ante la política, digamos, estudiantil, que no debería ser, porque son políticas que deberían definir mucho de un espacio colectivo que es tan importante. Si vivimos 4 años por lo menos de nuestra vida en el campus universitario, a veces más, ¿no? Y pasamos la mayor parte del tiempo acá y nuestros principales amigos viven acá, somos toda una familia. Bueno, encontramos mucha indiferencia del tema. Encontramos que algunos, había, digamos, muchos que decían
que sí había corrupción. Claro que el concepto era mucho más estricto que afuera, porque ellos llamaban corrupción el que se hacían promesas que no se iban a cumplir, y entonces se quejaban mucho de eso. Y tercero, que una vez que se elegían, se olvidaban digamos, de la gente, ¿no? Vean ustedes que muy parecido a lo que sucede a nivel nacional. Esto nos sirvió un poco para hacer la reflexión de que si no estamos dispuestos a empezar a cambiar en nuestro tono más inmediato, es imposible que pretendemos que cambie nuestro país. Es que no podemos simplemente sentarnos cómodamente en nuestra ¿verdad? Computadora y abrimos el Facebook o abrimos Twitter o whatever red social se nos ocurra y empezamos a despotricar contra el mundo. Y nos levantamos de ahí y vamos y hacemos las cosas que criticamos, ¿no? O no hacemos nada más por incidir. Parte, digamos, del reto que nos está generando las redes sociales es cómo hacer para que el activismo de las nuevas generaciones no sea un activismo episódico y no sea un activismo virtual. Cómo pasar a los hechos, cómo pasar a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, te lo digo como reflexión a lo que manifestaste, porque fue un ejercicio muy interesante y muy aleccionador para los muchachos. Y luego, lo otro es que vamos a ver, la gente debería saber cuáles son los parámetros por los que va a juzgar a un candidato. Casi todas las personas que se presentan a la presidencia ya han hecho algo en su vida, ¿verdad? No es que cayeron del cielo, ya han hecho algo, ya tienen una trayectoria, no son personas de 15 años. Entonces lo primero que yo siempre recomiendo es estudiar el expediente de un candidato. ¿Qué es lo que ha hecho para atrás? ¿Verdad? ¿Qué ha aportado? ¿Ha hecho obra? ¿No ha hecho obra? ¿Nada más ha criticado? Cuando ha criticado ha sustentado denuncias. Si no es del sector público, si es del sector público es más fácil a veces, porque ahí están los expedientes, ahí está la obra que habla por ellos, ¿verdad? Cómo manejó casos de corrupción, ¿verdad? Todo eso está ahí. Cuando vienen del sector privado, a veces es más difícil, pero siempre también se puede buscar información. Eso es fundamental. Generalmente es una garantía, ¿verdad?, de que por lo menos no vamos a elegir a una persona que tiene un expediente criminal o que es un vagabundo o que no pasa de las palabras, ¿verdad? Lo segundo que es importante es su visión de país. Y en ese sentido, las ofertas electorales deberían estar asociadas a esa visión de país, ¿verdad? Entonces, no solamente que es que yo le garantizo a todos los mexicanos que les voy a dejar un televisor instalado. Un momentico, eso, ¿a qué lo liga? Ahora, sí dice, bueno, no, voy a dejar tablets a todos los estudiantes de México porque necesito mejorar el acceso a la internet, y porque la internet es fundamental, y vamos a alfabetizar digitalmente al 100% de los chicos de las escuelas de México y le vamos a dar un tablet. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces lo segundo es, ¿cuál es esa visión? ¿Hacia dónde quiere llevar a México? Y tercero, las promesas que hace. Porque si esas promesas están concatenadas a una visión de desarrollo, vale la pena hacer la apuesta, aun cuando a veces no se puedan cumplir. Pero por lo menos me parece que esos son elementos importantes. Por acá. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Cepeda. Bueno, hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar con usted también en el otro seminario. Muchas gracias, en el de corrupción. Sí, en Muchas ese. gracias. Y me llamó mucho la atención un comentario que dijo una persona. Dijo algo muy similar a que en la casa no se enseñan valores, se enseñan en la escuela, y en la casa nada más los refuerzas. Entonces, algo que usted dijo también hoy en la mañana fue que tenemos que construir una cultura de cero tolerancia, bueno, enfocado hacia la corrupción, ¿verdad? Yo tratando de enfocarlo a esto, me pregunto, ¿cómo podemos construir una cultura de cero tolerancia con me imagino que con las nuevas generaciones?
Y traigo el comentario de esta persona porque cómo podemos atacar la cultura que ya se creó, porque le digo, es una persona mayor, entonces, ¿cómo podemos atacar este pensamiento? Porque desde niños hemos sido instruidos hasta cierto punto que nos dicen es que ustedes van a ser los líderes en un futuro. Ustedes son el futuro de X país, pero bueno, esta es otra pregunta también que tengo. Ahora que ya estamos, por decir, en la universidad, ¿cómo le hacemos para hacerle ver a las personas, empoderarlos a que sean ese líder que usted nos acaba de describir, un líder con visión responsable y que tenga participación ciudadana? Son esas dos preguntas. ¿Cómo no? Bueno, empiezo por la primera. Carlos, vos me parás cuando tenemos que terminar, porque yo me entusiasmo mucho hablando con ustedes, entonces, como verán, me dan mucha cuerda y yo sigo. Bueno, yo obviamente ese comentario no lo compartí, aunque no lo desarrollamos. Todo educa, todo forma en la vida de un ser humano. Hasta el no formar, vamos a ver, aun cuando yo no quiera formar, estoy formando a alguien. Aun cuando un padre expresamente quiere renunciar a formar un hijo, lo está formando. Porque no hay nada más importante que enseñar con el ejemplo. Y lo que aquel niño empieza a ver desde temprano es lo que lo va a orientar de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, qué es lo que en principio puede ser correcto o no. Entonces la familia, por supuesto, es el primer núcleo de formación de cualquier sociedad. Las escuelas estaban de acuerdo, digamos, a una versión tradicional, más bien para formar en las áreas académicas y no necesariamente lo otro. Cada vez se vuelve más a las escuelas de hace algunos años, en donde también, digamos, los temas del vivir, del convivir, de todas las destrezas tipo social, etcétera, se están incorporando fuertemente en la formación. Pero lo que hacen es complementar más bien lo que ya las personas traen de la familia. Entonces es muy importante, el rol de las familias es muy importante. Lo que no quiere decir, ¿verdad? Y no quiero jamás estigmatizar, por ejemplo, hemos conocido casos de familias, digamos, en situaciones muy complejas, y pese a ello, ver surgir seres humanos excepcionales, ¿no? ¿Verdad? Porque casi siempre detrás de esas historias, donde tal vez había un padre con problemas de alcoholismo, con problemas de drogas, agresor, una madre muy disminuida quizás en su autoestima y sin fuerza para orientar a los niños, y de pronto aparece un personaje que explica el por qué de pronto de ahí salga una persona excepcional, un personaje que puede ser un tío, un primo, un maestro, un profesor, un amigo de la familia que logró dar fuerza e inspiración a un chico y logra salir. Es decir, no quiero decir que por el hecho de que la familia falle, ya esa persona está condenada. La educación está llamada de alguna manera a comprometerse con la formación integral de las personas, entre otras razones, para poder complementar lo que se falle en el seno familiar. Ahora, el otro tema, que un poco, digamos, que decías cómo hacer para conseguir, digamos, esa actitud de tolerancia cero, porque a mí cuando me hablan que el reto es la cero impunidad, yo digo, no es la cero impunidad, eso tiene que ver con los jueces y los fiscales. No le eche la culpa a los jueces y los fiscales, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros decir. Ellos tendrán que hacer su trabajo y América Latina lo está haciendo, como lo dije en la mañana. Los jueces y los fiscales empiezan a hacer cosas impresionantes en varios países. El tema no es la cero impunidad, el tema es la cero tolerancia, porque en el momento en que haya cero tolerancia a la transgresión a la ley, ¿verdad? Habrá menos casos que lleguen a los jueces y fiscales, habrá menos casos que investigar y condenar. Y eso tiene que ver con una regla básica también, y es que a toda acción, frente a toda acción que un ser humano provoque, hay una consecuencia que se produce. Entonces, vaya, si vivimos en una cultura
en donde da igual que yo me porte bien a que me porte mal, aún más, me porto mal y me aplauden, miren, por favor, ahí las señales están totalmente invertidas, porque entonces esas consecuencias lo que hacen es que me dicen a mí, hey, sígase portando mal. El caso más claro, ustedes son estudiantes, y con esto no quiero decirles, todos hemos hecho alguna trampilla en nuestra vida, ¿verdad? Una cosa es tener esa trampilla a la que no nos resistimos en algún momento, ¿verdad? Y otra cosa es tenerla como regla de vida. Y entonces cuando hay un chico que se pasa copiando toda su carrera escolar, ¿verdad? Y de ahí el sistema lo premió igual que premió a aquel que se partió el cerebro. Y encima los amigos le dicen, pucha, qué arrecho. Yo no sé cuál es la palabra en México. ¿Verdad? Y la gente le sonríe, ¿verdad? O el chico que premian sus desplantes comprándole el último modelo para que corra más y ojalá mate un montón de gente en la carretera. Es decir, toda acción tiene que tener una consecuencia y desde el principio los niños tienen que entenderlo así. Si el niño está violentando las reglas básicas de convivencia en la familia, tiene que haber una consecuencia. ¿Significa esto pegarle a un niño? No, yo no creo en el castigo físico, pero sabemos que hay señales, que el niño va a recibir en donde va a sentir que efectivamente hay una sanción y que eso no puede ser así. Nuestros países no son muy buenos en nuestra cultura de tratar de diferenciar esas reglas. Toleramos mucho y a veces, como les digo, más bien le sonreímos o le guiñamos al ojo a quien hace la trampa. ¿Por dónde nos queda? Aquí tenemos otra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Cárdenas y la siguiente pregunta pues la derivo de cierto comportamiento que he visto en varios líderes, ya sea políticos o no, y quisiera conocer su punto de vista al respecto. ¿Cómo usted utiliza las redes sociales para conectarse con las personas, pero también cómo las utiliza o cómo ve que es el límite entre conectarse con las personas y no caer en el populismo? Porque ha habido muchos casos que utilizan redes sociales, pero muy excesivamente, o no sé bien ese parámetro que es como que me está comunicando algo, es como casi un comercial de esa persona. Sí. En este tema es una pregunta interesantísima, es como para hacer toda una clase de esto, ¿no? Y creo que nos va a quedar un tercer segmento, ¿verdad, Carlos? Creo que lo vamos a dedicar, el tercer segmento, y a ver si los engancho todavía más para la próxima. Creo que vamos a hacer un segmento sobre el tema de construcción de liderazgo en el marco de las redes sociales, o sea, en este mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Los desafíos, las oportunidades que hay, porque es todo un tema. De nuevo, yo parto de que es una buena cosa. Yo nunca voy a condenar ni la internet, ni las redes sociales, ni todo, digamos, la evolución de las tecnologías digitales. Ahora, como toda nueva tecnología, toda nueva invención que la humanidad ha conocido, hay un proceso de aprendizaje en su uso, y particularmente en este tema, en su uso responsable. Tampoco creo en poner regulaciones, pero respeto a quienes las discuten, hay gente seria discutiendo. Yo no creo, y siempre avalé las posiciones internacionales en los organismos en contra de las regulaciones. Solamente me parece que se admiten en casos, obviamente, de bullying, en casos de estafas electrónicas y en los casos, digamos, de pornografía infantil y acoso a los niños. Fuera de eso, me parece que es una barbaridad cuando se pretende censurar. Últimamente, las mismas compañías, proveedores de contenidos, están estableciendo sus propios protocolos para por lo menos poder indicar la falsedad o la verdad, la veracidad de la información que se postea. Eso particularmente está empezando a pasar con los temas de las campañas, ¿verdad? Campañas políticas. Entonces es como, ¿verdad? Como una validación de la información. ¿Es cierto o no es cierto esto? Y eso me parece que también es válido. Pero no es una imposición, es algo que voluntariamente los proveedores de contenido lo están haciendo. Entonces, de nuevo, a mí me parece que estamos en una etapa infantil del uso de las redes sociales, en donde
aparecen muchas cosas que yo soy del criterio se irán corrigiendo, que la misma madurez de los consumidores de las redes sociales de ustedes, de los usuarios, irá haciendo que los mismos usuarios empiecen a descartar contenido basura, ¿verdad? Y empiecen a premiar el contenido, digamos, más valioso. De momento, creo que por lo menos la experiencia mía fue en dos sentidos. Uno, te permite algo que es muy importante, que es la comunicación directa con el ciudadano. Y entonces esa intermediación de la prensa, que en algunos países es bastante monopólica, te la logras brincar. Y eso para el político es muy importante. Es decir, vos vas a comunicarte directamente con la gente, a contar tu versión de las cosas, o en una campaña electoral, digamos, ya no necesitas gastar tanto dinero en publicidad, ¿verdad? Entonces ha democratizado desde el punto de vista de la política, las campañas, porque ya yo puedo publicitar lo mío en las campañas, en las redes sociales, gastando menos de lo que antes se gastaba en la televisión. De manera que tiene, digamos, esas partes positivas. Lo otro es que también te permite alimentar las políticas que estás generando. A veces se hace conscientemente a través de procesos de consulta, a veces simplemente con el monitoreo de lo que la gente está pensando. Y entonces eso le permite a un gobernante corregir o enriquecer. Sin embargo, tiene su lado riesgoso. Por un lado, efectivamente, utilizar mensajes muy simplistas y muy efectistas, ¿verdad? Y entonces se presta mucho, digamos, para levantar pasiones, más que para generar discusiones racionales. Y la campaña las políticas desgraciadamente tiene que ver mucho con pasión también. Entonces se presta mucho para eso, porque ya lo sabemos, en las redes sociales nos hemos vuelto muy impacientes y aquello que no logremos leer en un titular y ver en una imagen, ya difícilmente tomamos el tiempo para meternos a navegar, ¿verdad? Entonces, en aras de conseguir esa efectividad, se usan imágenes determinadas, se usan titulares, y eso es lo que queda en la gente. Eso está simplificando mucho el mensaje político. Y lo otro que está haciendo es que he conocido algunos políticos que ya no se mueven sin ver qué es lo que están diciendo las redes sociales, y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Porque el político tiene que ser capaz a veces de tomar decisiones muy impopulares. Es como un padre de familia. A ratos hay que darle una medicina a un chico para que se cure y esa medicina no es la mejor. ¿Ya? Pero el político que está pendiente de lo que dicen las redes sociales se paraliza, simple y sencillamente se paraliza, porque las redes sociales, ¿verdad? Tienden a ser muy críticas de muchas cosas y de muchas decisiones. Entonces, hay pros y contras, pero les prometo dedicar la última sesión que vamos a tener de esto a ese tema en más profundidad, ¿ok? Estamos. Bueno, muchas gracias de verdad de nuevo a todos los que estuvieron acá y los que nos siguieron por la pantalla. Hasta luego. Gracias.